soy Ana Isabel López, soy la persona responsable de Trevolarium.com, que como sabes es una lanzadera de sueños personales, de proyectos personales. Es una editorial digital donde puedes publicar tu libro y donde puedes publicar tu curso si no tienes pues una plataforma de cursos donde poder desarrollar tu trabajo formativo. Y como sabes, estamos enfocados sobre todo en la superación personal. Pero si eres escritor, si eres formador, de todas maneras tienes un hueco en Trevolarium. No tienes nada más que ponerte en contacto conmigo y hablamos porque siempre hablando se entiende la gente. Y no sé si se escucha esta música de fondo que me acompaña, tan dulce, tan encantadora, que es de una tienda mágica que se llama Namaste, que está ubicada en Úbeda. Y además ahí, justo ahí en una esquinita llena de colorido, se encuentra nuestro amigo Ramón López. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bueno, Ramón, como digo yo siempre, es el escritor más prolífico de Trevolarium y además tiene unos temas siempre apasionantes sobre los que escribir. Bueno, sobre los que escribir, sobre los que conversar, porque a mí me encanta hablar con Ramón, es un placer siempre, es un mundo de enseñanzas, no sé, yo creo que es un libro andante, creo que es Ramón, y da gusto siempre hablar con él. Y hoy vamos a hablar del libro Dietas, plantas y dietas para todas las enfermedades. Es un libro que habla, pues, bueno, más claro el título no puede ser, ¿verdad, Ramón? Estamos hablando de plantas y estamos hablando de dietas, de preceptos, digamos, gastronómicos o culinarios o más bien saludables, ¿no? Medicinales y espirituales. Y espirituales. Bueno, Ramón no puede prescindir del lado espiritual, porque ¿qué sería concebir la vida pues eso, sin entender que somos almas, ¿no? De un universo generoso que está lleno de amor, aunque a pesar de todas las guerras y de todos los desastres naturales y de la contaminación y de todo eso, a pesar de todo vivimos en un mundo lleno de amor. Pues este libro, bueno, trata muchos temas, sobre todo habla de dietas específicas para tratar determinadas enfermedades y además tiene unos preceptos generales y bueno, tal y como empieza el libro, pues comenta unas palabras de un doctor y habla de que quizá el quid de la cuestión esté en el intestino, ¿no, Ramón? Justamente. Es un tema complejo porque el intestino lo hemos convertido en la cloaca del cuerpo. Es una tubería retorcida, como diría un fontanero, donde si no lo alimentamos bien, pues aparecen una serie de acumulaciones de gases y de desechos que el cuerpo ha dejado ahí porque no ha podido eliminar. Y en muchos intestinos aparecen pues como una especie de asfalto, de alquitrán de carretera, que se queda ahí pegado al intestino por no haberse eliminado, y aparecen ahí gusanos, larvas y todas sustancias negativas que el cuerpo no puede y se quedan ahí años y años. Me comentaban algunos especialistas en medicina que incluso el cuerpo, cuando ve que hay sustancias, carne sobre todo, carne, embutidos y todas esas sustancias que se ven en el intestino ahí, que han fermentado y que no ha podido eliminar y que se quedan ahí como perdidos, como sustancias ahí perdidas en el intestino hasta que consiga eliminar el cuerpo, ¿no? Tenemos la mentalidad, el mito de pensar que el cuerpo es capaz de eliminar todo y de asimilarlo todo, y eso no es así. ¡Wow! ¡Qué apasionante! Sí. Yo sé... intestino es un mundo, ¿eh? El intestino es un mundo porque teniendo un buen intestino tienes una larga vida, y es importante que si tienes un hígado, vamos a hablar en plan vasto, si tú tienes un hígado que sabe fabricar y eliminar la mierda, pues entonces el intestino no tiene por qué irritarse, ¿no? Porque el hígado ha cumplido su función. Por eso suceden tantos intestinos irritados, ¿no? O falta de
de que no masticamos bien, de que no comemos bien, no hacemos bien la digestión, el hígado no depura lo correcto porque está el pobre saturado, y entonces el intestino pues se grita, ¿eh? Que me ayudéis, que no me maltratéis, ¿no? Ostras, yo no lo había pensado. Claro, es que en el fondo el aparato digestivo es un compendio que están todos los órganos relacionados entre sí y todos son engranajes de un, pues eso, de un Son como fichas de mecanismo luz. que tienen que funcionar cada uno. Fíjate la idea que, por ejemplo, una mujer que tenga problemas de regla dolorosa y sangrante es porque su intestino está hecho una caca. ¿Me entiendes? Si tú tienes un intestino perfecto, esa mujer será fértil, tendrá una regla perfecta, pero depende también normalmente son personas estreñidas, y entonces pues todo eso va encadenado una pieza con la otra, ¿no? Claro. Y según tengo entendido, según he leído en libros y según se empieza a comentar ya, dicen que el intestino es el segundo cerebro porque en el intestino hay neuronas también. Claro. Y además se empiezan a hacer estudios sobre la microbiota del intestino y también empiezan a descubrir una serie de cosas relacionadas con la microbiota que es fascinante también. Sí, sí. Y todo esto está relacionado sobre todo con lo que comemos, ¿no? Claro. Tienes que hacerte la idea que comemos 4 veces más de lo necesario, ¿eh? Yo recuerdo una anécdota muy curiosa de un italiano, allí en la época renacentista, que tenía la costumbre de hacer unos banquetes pantacruélicos, ¿no? Con 40, 50 platos, ¿no? Se hinchaban allí de comer a estilo romano, ¿no? Como en la juerga dionisíaca. Entonces, cuando tenía este hombre 40, 50 años, pues el pobre pues, se quedó listo de papeles y los médicos le dijeron, mira, usted deje de comer tanto porque se va a morir si sigue en ese plan, ¿no? En esa necesidad tan desesperante de comer. Entonces, este hombre se lo tomó muy en serio y entonces él tomaba solamente 250 gramos de comida al día. Muy bien ensalivada, muy bien masticada, muy bien empapillada, ¿eh? Y llegó a vivir 102 años. ¡Oh, qué fascinante! ¿Eh? Y que se puede adelgazar de esa forma, ¿eh? Claro, la verdad. Muy ensalivado, masticado 100 o 200 veces y una papilla casi salivada y bien digerida, ¿no? Sí, la verdad es que dicen que, por ejemplo, en la saliva tenemos una serie de enzimas, sobre todo que son muy ricas para digerir sobre todo los hidratos de carbono, tengo entendido. Claro. Y entonces, pues, sobre todo los hidratos de carbono deberíamos masticarlos muy bien, embolarlos, ¿no? Embolarlos muy bien para que luego fueran bien digeridos, ¿no? Porque si no el proceso no está bien concluido. De hecho, yo conozco curanderos o gente normal y corriente que se ha podido curar de un problema de salud con la saliva en ayunas. ¿Eh? La saliva en ayunas es muy curativa, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué curioso! Sí. ¿Y quién es Nicolás Capo que mencionas en tu libro, Ramón? Nicolás Capo es el maestro de los maestros de la medicina natural. Este hombre, de origen italiano, vino a España en una época difícil, incluso en la guerra civil estuvo en un campo de concentración en Francia, no era muy bien visto en la época franquista, pues lo trataban de curandero, y Nicolás Capo era un naturista, un trofólogo que curaba las enfermedades con el limón. Entonces, con limón, sí. Este, por ejemplo, tenía un caso de una persona que tenía un problema de tuberculosis casi terminal, y le mandaba curas de limones, pero no te vayas a pensar que era un limoncito, ni dos, ni nada, eran curas de 20 limones diarios. 20 limones diarios. El zumo a pelo. Claro, media hora antes de las comidas, ¿sabes? Luego hacía restricciones a lo mejor de si los problemas de salud no eran tan
importantes, pues a lo mejor hacía unas curas de 5 limones o de 2 o 3 limones diariamente, dependiendo, porque el limón lo que hace es disolver todas las sustancias tóxicas del cuerpo, ¿no? Pero eso acompañado también de una dieta alcalina y completamente vegetariana, donde se eliminaban sustancias pútridas como la carne, el pescado y demás sustancias animales, ¿entiendes? Además eran muy famosas las paellas de Don Nicolás, cuando se juntaban muchos grandes vegetarianos y hacían una paella de verdura que te chupaban los dedos, ¿no? ¿Sabes? La verdad es que a mí me encanta. En el libro Plantas y dietas para todas las enfermedades, hablas del vegetarianismo también, ¿no? Del papel del vegetarianismo en la salud. Claro. Sí que es verdad que hay que personas que afirman que el veganismo y el vegetarianismo lo es todo, y hay otras personas que dicen que no, que es una dieta parcial y que además es deficitaria. E incluso yo he escuchado a ex veganos, ¿no? Personas que han pasado por una época del veganismo que no se han terminado de encontrar bien y han tenido que abandonar esa dieta. Y eso... Sí, te explico. No han terminado eso es un proceso. Tú, para ser vegano, primero tienes que hacer un ayuno. Tú no puedes ser vegano así de la noche a la mañana porque sí. Tú tienes que eliminar... además, eso viene de una serie de familiares, de antepasados, que han tenido una dieta degenerativa y tú no la vas a cambiar en 5 minutos, o en un día, o en un mes, o en un año. Entonces, para ser vegano, primero hay que ser un ayunador. Y el ayuno, con ayunos pequeños, luego ayunos grandes, va eliminando desechos que hay en el cuerpo acumulados de muchos años y luego ya te puedes permitir ser vegano. No puedes ser así, vegano así, y el que deja el veganismo es porque necesita un ayuno. ¿Me entiendes? Un ayuno porque hay sustancias sustancias tóxicas que impiden que esa persona sea completamente pura en su alimentación. Yo recuerdo una cosa curiosa de cuando yo hice las primeras ediciones de este libro, llamó mucho la atención a la gente porque la portada era muy llamativa, eran cáscaras de naranja. Es verdad. Cáscara de naranja que yo soy también escultor y pintor y hubo una época que hacía esculturas con cáscara de naranja. Las cáscaras de las naranjas tienen unos flavonoides y unas sustancias que todavía están sin investigar. Es impresionante, es desde lo blanco, desde la parte blanca hasta los aceites esenciales de la cáscara. Exactamente. Y entonces, pues, fue curioso porque recuerdo, ¿conoces a Susan Powell? Sí, claro que sí. Susan Powell fue es todavía una maestra espiritual para mucha gente que creo que era de Irlanda, tenía un cáncer terminal, llegó a España, se curó de su cáncer, hizo una serie de cambios de dieta y de costumbre en su alimentación. Y Susan tenía un problema de asma, era asmática, pero asma gordo, que tenía que tener el Ventolin, me parece que le llaman a eso, ¿no? Sí. Entonces, pues, ella le dijeron que hiciera una cura de naranja. Y se lo tomó muy en serio, una cura de naranja de una semana. Pero tuvo la desgracia de que una amiga y un compromiso muy fuerte le dijeron que tenía que ir a la boda con narices, ¿sabes? Entonces ella puso una condición. Mira, yo voy a la boda, pero yo lo que voy a comer en la boda son naranjas. Pues entonces era muy gracioso porque llegaba el camarero a donde estaba Susan, una muchacha delgadita, poca cosa, y ¿qué quiere usted de primer plato? Naranja. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere usted de segundo plato? Naranja. Y pues naranja, por supuesto. Pues entonces era tal el cúmulo de cáscaras de naranja que había un montañón enorme de las cáscaras de naranja, pues que la protagonista ya no fue la novia ni los novios, fue ella, porque todo el mundo se acercaba a ver esa mujer tan extraña que lo único que comía en la boda eran naranjas.
Por supuesto, por supuesto que esta mujer se curó de su asma, gracias a la naranja. Qué curioso. Yo estuve una vez en una de sus conferencias y decía, si no hace falta complicarse mucho la vida, es hacer un día, por ejemplo, de un monoalimento, ¿no? Un monoalimento natural, vegetal, ¿no? Quien dice, pues por ejemplo, naranjas, dice zanahorias o cualquier alimento así, sobre todo de temporada y a ser posible ecológico, ¿no? Porque esa es otra, el tema de lo ecológico, que también es un mundo cada vez más complicado. Aunque yo vengo de Almería, Ramón, tú sabes, bueno, yo soy de Granada, pero vivo en Almería y aquí se está trabajando mucho los cultivos hidropónicos. Ya cada vez más se descartan aunque los cultivos no sean ecológicos, cada vez más se descartan los insecticidas tradicionales y los fertilizantes tradicionales. Aquí, por ejemplo, oigo escuchar que se siembra mucho, se fertiliza con algas. Sí, sí. Porque entre otras cosas, bueno, venimos de una zona del mar y no hay cosa más interesante que enriquecer nuestra tierra con algas. Sí, sí. Yo siempre he mantenido que vivimos en un mundo de alimentos muertos. Tú vas a un supermercado y es un cementerio. Féretros de cajitas y cajitas de plástico y de PVCDS y de corcho y no encuentran ningún alimento vivo. Y realmente lo que cura a una persona es el alimento vivo. Mira, hay un alimento, una fruta como el limón, un limón ecológico. Se llama la cura integral del limón. Tú coges el limón, lo rayas, la cáscara, el ollejo, machacas la semilla, lo maceras en agua y en miel ecológica, por supuesto, durante un par de horas, y no te puedes imaginar lo que hace por dentro en el cuerpo. Hace un proceso de limpieza como si estuviera limpiando con Fairy en tu casa con los platos. ¡Oh, pues eso lo tengo yo que probar! Oye, ¿qué tal? Integral del limón. ¿Sabes? Bueno, tú estabas hablando antes de 20 limones. ¿Ese remedio cuántos limones tendrían que ser? Con uno basta, ¿no? Con uno basta. Con uno es suficiente, porque los azúcares que tiene la miel, el agua que sea de calidad, no me vale un agua del grifo, como ya hablábamos en el programa anterior del agua inteligente, tiene que ser un agua de calidad, de potencia. Entonces, pues, y sea destilada mucho mejor. Pues entonces, pondremos el enlacillo arriba para que la gente pueda escuchar el vídeo donde tú explicas lo del agua, que también está muy interesante. Claro, el agua inteligente. Entonces, pues eso produce entre la fibra que tiene la cáscara, los flavonoides, la sustancia que tiene el limón, el ácido cítrico, la semilla. Bueno, y si hablamos ya de la semilla del pomelo, ya nos podemos perder, ¿sabes? Pero la semilla es la clave de las claves, ¿sabes? Machacar con ese amargor que tiene, esas sustancias amargas que son beneficiosas para el hígado, y si encima le metemos una miel que endulza todo eso y que produce un proceso de curación espectacular, pues podemos estar aquí siendo felices, ¿no? Una persona que tiene un cuerpo sano también es feliz, ¿no? Te recuerdo, por ejemplo, conozco el caso de un señor que yo no llegué a conocer personalmente, que tenía un cáncer terminal y hizo una cura de uva. Bueno, la cura de uva ya es espectacular. Ya eso es el alucine del alucine. ¡Cuenta! Este hombre fue al médico y el médico, muy circunspecto allí en su ventana con su arbolito y sus pajaritos de fondo, le dijo a este hombre: mire, lo siento mucho, pero a ustedes le quedan de vida aproximadamente un par de meses. Sí, bueno, pues ahora voy a hacer lo que nunca he hecho, que ir al campo. Porque este hombre toda su vida había soñado con ir al campo, ¿no? Y entonces fue a un chalet, se llevó una manta, se llevó bastante arcilla, y dio la casualidad de que en los alrededores estaban cosechando uva, pero uva negra. La uva curativa es la uva negra, ¿no? Y este hombre, pues, en sus cortos conocimientos, dice: bueno,
yo me alimento aquí de uvas, ¿qué más me da que me alimente de otra cosa? A mí, como me gustan las uvas, pues me como 1 kilo de uvas para desayunar, 1 kilo de uvas a mediodía y otro kilo de uvas para cenar, ¿sabes? Pero solo uva. Solo uva, durante un mes. Entonces este hombre se levantaba temprano, se iba al río, el efecto del frío estimulaba mucho, el agua fría estimulaba mucho su cuerpo y se tapaba con su manta de noche. Muchas noches, pues cuando le apetecía, se untaba de barro, completamente desnudo, embadurnado en barro, y se dormía con la manta, y luego ya iba al río y se quitaba todos los desechos de la arcilla. La arcilla también es muy curativa, algún día hablaremos también de la cura a través de la arcilla. Y entonces este hombre, después de un mes, tuvo una sorpresa que podría decirse desagradable, pero no lo era, porque empezó a orinar negro. Tú imagínate orinando y empezar a salir sustancias tóxicas negras, como si estuviera orinando carbón. ¡Qué barbaridad! Carbonizada. Y dijo el hombre, bueno, esto ya es que me voy a morir. Ya es que me voy a morir, esto es ya lo último, lo último. Total, que el hombre ya va al médico otra vez. El médico estaba allí en su ventana viendo sus pajaritos de sus árboles contaminados de ciudad y lo examina y dice, pero usted, el que yo le dije que se iba a morir. Dice, sí, pues el informe tiene que estar equivocado porque hemos hecho análisis y usted está perfectamente sano. Esto ha sido una equivocación, ¿sabes? Y entonces empezó el hombre a dar saltos porque se había curado. Entonces, lo que no entiendo de la medicina alopática es por qué no preguntan los médicos a una persona cómo se ha curado. Dicen que es una curación espontánea, que es una curación de nada, y no entra dentro de sus parámetros el pensar que si supieran cómo se cura una persona, a muchas veces, pues ayudaría mucho a la humanidad, ¿no? No estaba dentro de sus parámetros y no aceptaba que ese hombre se había curado. Eso había sido una equivocación de las máquinas y de los análisis y que este hombre estaba perfectamente sano y no lo aceptó, ¿no? Entonces él, pues, a partir de entonces ya este hombre ya se tomó la vida más tranquilamente, se olvidó de sus tóxicos y se relacionó con personas positivas y luego mejoró mucho su forma de alimentarse, ¿no? Esto me remite también a otro caso curioso de primeros del siglo XX, de un niño que tenía rabia. En aquella época la rabia era ya muerte, no había que la pudiera curar, y también contagiosa, ¿no? Sabes tú que hay un ataque, una espuma en la boca, y entonces por miedo los padres metieron en una habitación al niño para que se muriera, con una ventana al exterior, y la gente pasaba por allí y le daba lástima, escuche, que no le dan ni de comer al muchacho, aunque se esté muriendo, que le dan de comer. Y entonces le tiraban ajo. Pues entonces, como tenía hambre, pues, hombre, las pasó canutas, porque imagínate comer ajo cuando... Claro. Al cabo de 15 días de comer ajo, este niño se curó de la rabia. Bueno, es que el ajo es fantástico. Conocerás también la historia, que a mí me fascina, la historia del vinagre de los ladrones. Ah, también, exactamente. Que iban con una especie de máscara, con un pico de pájaro, y iban intentando auxiliar a los enfermos y ellos se untaban de ese producto que lleva ajo, lleva vinagre, lleva algunas sustancias más de plantas, y entonces pues, los cogieron prisioneros y le dijeron, mira, como no nos digáis esto, os condenamos a muerte, porque no es normal, porque esos ladrones iban... robándole a los enfermos ¿no? Que estaban muriéndose de la peste. De la peste, era bueno, si tú ya no lo necesitas, pues yo me lo llevo, lo que tengas, ¿sabes? Y entonces, pues, el famoso, que no ha vuelto a ir más que no se utilice este producto, que se podría perfectamente comercializar y podría venderse muy bien, ¿no? Como la yo lo rescaté de un libro y creo que lleva ajo, por supuesto, porque es el alma de todo. Lleva romero, lleva salvia y orégano. Creo que son los 4 ingredientes
Y es una simple maceración en vinagre. Hombre, si es vinagre de manzana, mejor. ¿Eh? Pues ya te digo, en el libro pues vienen dietas muy específicas de una semana, ¿eh? Para que la persona sea consciente de que se puede curar a través de los alimentos. Hay un apartado que le tengo especial cariño porque habla sobre el glaucoma, y hay una dieta específica sobre el glaucoma a través de una cura a través de la cebolla, y otras que por falta de espacio y de tiempo no se incluyeron, como los problemas de hipertensión que tiene mucha gente, y que haciendo una cura de arroz integral con verduras y tomándote una infusión de cardamomo por la mañana y por la noche, se puede bajar la tensión en una persona, ¿no? Y háblame, bueno, sobre el tema de las alergias, que es un tema que a mí ahora mismo estoy investigando mucho. Yo sé que hay muchas especias que tienen propiedades antialérgicas y antiinflamatorias, como por ejemplo el jengibre y la cúrcuma, que se utiliza muchísimo. De hecho, además, yo soy muy aficionada a... Yo suelo mandarle a las personas que tienen ese tipo de alergia. Bueno, el orégano es la maestra de las maestras, ¿eh? Ya me estás hablando de cosas que todavía no sé. Entonces, hay una cura muy famosa para la alergia que consiste en hervir berza, apio, cebolla, y se le agrega medio limón la primera semana, 2 limones la segunda semana y 3 limones la tercera semana. Se le puede añadir también ortiga. Berza, apio, cebolla y limón, se cuece, lo meten en el frigorífico y te pegan unos lingotazos de este líquido media hora antes de las comidas durante 15 días, y yo te garantizo que la alergia desaparece. Porque es un purificador de sangre. ¿Has dicho que se puede añadir también? Es que te había escuchado. Ortiga. ¿Perdón? Ortiga. Había entendido morcilla. No, ortiga. ¿Y esta receta la tienes en el libro, Ramón? No aparece en el libro porque esa investigación fue posterior. Ajá. O sea, que tienes que hacer una segunda parte. Tendría que hacer una segunda parte. Eso ya depende de los lectores si tienen interés o no. Sí, seguro que sí. Claro. Hay un apartado muy importante también en la que se habla de las incompatibilidades de los alimentos. Mucha gente tiene gases y no sabe por qué, y es porque mezcla la fruta y la verdura en la misma comida, cosa que no se puede hacer. Porque la fruta es de digestión rápida y la verdura es de digestión lenta, y eso produce gases en el intestino. Y hay una serie de incompatibilidades que deberíamos de respetar. El refrán popular de decir que a la leche nada echen, ¿no? O eso de decir que la sandía por la mañana oro, a mediodía plata y por la noche mata. Tiene su parte de razón, ¿no? Entonces, cuenta un poquillo sobre ese tema. Sí, hombre, el cuerpo tiene una serie de horas establecidas de bajada y de subida. Entonces, tú no puedes meter ciertos alimentos a una determinada hora porque perjudican, a otros benefician. Pero, por ejemplo, la fruta es muy beneficiosa por la mañana, medianamente positiva a mediodía y no demasiado aceptable de noche, ¿entiendes? Hay una teoría que dice que a partir de las 8 de la noche no deberíamos de comer nada, ¿no? Mucha gente ha adelgazado y ha perdido peso siguiendo esa regla, ¿no? O haciendo lo que se podría decir, porque tú desde las 8 de la noche hasta que te levantes por la mañana a las 8 o las 9 de la mañana, ha hecho un proceso de descanso fisiológico impresionante. Aparte que debemos de seguir las reglas naturales de la hora y de la luz, ¿no? Que debamos de descansar mucho antes de las 12 de la noche. Porque las horas que tú descanses antes de las 12 equivalen al doble de descanso que las horas posteriores después de las 12. Eso, desde luego, existen estudios ya que hablan de eso. Y además se puede encontrar muchísima información a través de otros canales, no necesariamente Trevolarium, con respecto a lo que llaman ayunos intermitentes, que es lo que estás diciendo, que es acortar todo lo posible el tiempo de ingesta y alargar todo lo posible el tiempo de reposo, ¿no? Se habla de ayunos de 12 horas, que es lo que tú has dicho, de 8 a 8, o de 14 o de 16.
Y hay estudios que sí que demuestran que es muy beneficioso para el organismo, para la salud y sobre todo para el peso. Claro, la parquedad en el comer es importantísimo para vivir. Ser parco en el comer. Entonces los alimentos también, como podrían decir algunos chamanes, son alimentos de poder, muchos de ellos, y entonces nos podemos servir de ese poder. Una forma de recibir ese poder del alimento, ese cariño del alimento, es lo que han hecho muchas religiones, que hacen procesos de bendición antes de comerlos, ¿no? Para que la mente y el cuerpo estén preparados para tú recibir ese alimento. Entonces tú, a través de esa bendición o de esa oración, estás impregnando positivamente ese alimento para luego ser recibido, ¿no? Un proceso de meditación comestible, ¿no? Sí, además, una costumbre que hemos abandonado los occidentales, que la teníamos también, que formaba parte de nuestra forma de comer, era nuestro rito. Cierto. Y yo veo, por ejemplo, que aparte de hablar de dietas concretas para determinadas afecciones, que lo dices en el libro, veo que haces unos preceptos generales. Sí. Pues, por ejemplo, hablas de la leche, has mencionado alguno de ellos, como por ejemplo no mezclar la fruta y los vegetales, hablas de la carne, de los embutidos. Sí, hombre, hay personas que no pueden pasar sin la carne, por lo menos que le metan bastante romero, bastante tomillo, bastantes plantas que por lo menos eliminen algo de esos tóxicos de la alimentación cárnica. Pero yo lo que sí te puedo decir es que hay una recomendación importante en el libro, que es que no se debe de cocinar con el mismo aceite más de 2 veces. Yo siempre opino, y seguramente que en eso me podrás decir alguna información de tu lado, que muchas veces cuando no podemos quitar, porque tenemos unos hábitos muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Cuando no podemos quitarnos, por ejemplo, el azúcar, cuando no podemos quitarnos la carne, cuando no podemos quitarnos esa serie de alimentos, porque yo, por ejemplo, el pescado sí que veo que puede tener un poquito mejor salida, salvo que sea de piscifactoría, que eso también tiene lo suyo, ¿no? Bueno. Todo lo que sean alimentos o animales alimentados con engorde, pues al final estamos introduciendo pues, lo que no debemos introducir, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando no podemos quitar, es bueno poner. Es decir, si por ejemplo no podemos quitarnos del azúcar, yo me he conseguido quitar del azúcar, pues yo ya no tomo nada de azúcar. Eso es peor que la cocaína, ¿eh? Es peor que la cocaína. Además que te cambia por completo tu forma de sentir el alimento. O sea, en el momento que tú eliminas el azúcar de tu vida, todos los sabores vuelven a ti de una manera que no... Y la forma de relacionarte con el alimento ya no es de quiero la droga, quiero... dame. Ya no es esa relación tan... Pues eso, donde juegan tantos altibajos emocionales. Yo me la he quitado a base de añadir alimentos, a base de añadir fruta seca, todo tipo de fruta. Eso me ha ayudado muchísimo a eliminar completamente el azúcar. Te puede ayudar mucho también. De pasas, orejones, dátiles, de todo eso, ¿no? A base de hacer sustituciones y al final ni siquiera necesitar esas sustituciones. Claro, tampoco hay que usar la fruta porque tiene fructosa y puede producir una emulsión alcohólica dentro del cuerpo sin serlo, ¿me entiendes? Hay que no excederse. Sí, a propósito de las fermentaciones. Pero sí que es verdad que cuando no se puede quitar es mejor añadir. Por ejemplo, muy interesante, si nosotros no, como tú dices, no podemos prescindir de las carnes, es muy interesante reducir las harinas, porque si quitas completamente las harinas y solo comes la carne sola, pelada, con vegetales, con cualquier verdura o lo que sea, al final no te apetece tanta carne. Claro. Al final eres más parte. La carne adictiva. Entonces, la gente que quiera eliminar de su dieta la carne, pues yo le recomendaría los germinados, ¿eh? Bueno, los germinados son... Yo una vez... de pipa, eso es
Un dulce de una confitería no es tan rico y tan dulce como una pipa germinada. La exquisitez y la dulzura que tiene una pipa, eso no lo tiene ningún dulce. Y ya la alfalfa germinada, el trigo germinado, el fenogreco que tiene un punto amargo, eso, si tú coges una cucharada de germinado, equivale a un filete de carne de 250 gramos. Fíjate el poder de Pero germina. vibración y de vida que tiene un alimento tan vivo como el germinado. Vale, vamos a hacer un juego, que yo creo que lo podemos hacer. Tú das la recomendación y yo doy el truco. Ahora voy a explicar yo cómo se germina. Mira, es súper sencillo. Cogemos un bote de cristal. Sí. En la tapadera, con un tenedor y algo para machacar, pum, pum, le hacemos muchos agujeritos. Y yo lo que suelo hacer es, meto las semillas, las dejo en agua aproximadamente unas 2-3 horas y luego cada día le echo agua nueva, bueno, y la pongo a escurrir. ¿Cómo la pongo a escurrir? Como le echo agujeritos en la tapa, lo pongo en el escurridor boca abajo, entonces empieza a echar todo el agua y ya tenemos nuestro germinador casero. Claro. Y a partir de ahí, pues todos los días le echamos agua nueva hasta que crezca y ya lo usamos para, pues eso, para alimentarnos. Y de los germinados se utiliza el Rejuvelac, ¿verdad? Sí, también. Yo sí te digo que yo algunas veces he bebido el agua que ha soltado el germinado, Es muy nutritivo y sobre todo el agua de trigo, Tiene sus propiedades, alcalinas, Claro, es que ese agua es como el Rejuvelac, es muy parecido al Rejuvelac. El Rejuvelac es el agua de fermentar germinados. Entonces, pues es apasionante cuando ves que el germen sale de la semilla y adquiere ese tono blanquecino y luego verde y es un alimento especial, ¿no? Yo he oído decir incluso que ha curado el cáncer de personas que han tomado el jugo del trigo verde. Han germinado y han llegado ya a que ya la plantita tenga ya ese tono verde y la han metido en un exprimidor y se han bebido ese jugo verde y tiene un proceso tan bestial de curación que es alucinante, ¿no? El jugo del trigo verde, ¿no? Ya lo oía yo en aquella época que yo empezaba a estudiar más de fondo el tema de los germinados, ¿no? El trigo verde, o lo que llaman el trigo verde, es cuando se ha germinado el trigo y es pues el primer brote que además, bueno, cuando una semilla germina se generan una serie de procesos donde, por ejemplo, se activan unas enzimas que convierten los hidratos de la semilla en la proteína de la planta, porque es lo que hace crecer la planta. Entonces se produce una serie de reacciones químicas que es lo que hace que sea tan beneficioso a nivel digestivo. Hay, de hecho, ahora que lo has dicho, y lo sé porque lo leí hace un par de días, que estaba escribiendo un artículo sobre, tú sabes que ahora mismo estoy muy enfocada con el tema de las alergias, sobre pues plantas fáciles de la cocina, que fueran fáciles para que nos ayudaran para la alergia. Y encontré entre mis investigaciones lo que tú acabas de decir, que el trigo verde es un gran aliado para desintoxicar y para las alergias. La alergia, para curar una alergia es básico limpiar el hígado. Hay el método del doctor Mori, que es muy interesante, que consiste en que tú vas haciendo una depuración con ácido málico. El ácido málico es sencillamente manzana. Eso lo que hace es dilatar el hígado. Y luego se toma un laxante, que es el sulfato magnesio cristal, y luego se toma aceite de oliva con naranja o que limón, y entonces te tiras una noche entera haciendo deposiciones líquidas, un poco desagradable, pero luego ves la cantidad de mierda, de pedrecitas, de arena, de bolitas verdes, como canicas, que es el primer proceso para que tu hígado pueda quedarse como Superman y poder eliminar todo lo que se le venga encima, ¿me entiendes? Claro, aunque también dice que es peligrosa esa depuración si no se hace bien, porque esas piedrecitas pueden pasar a la vesícula. Claro.
Claro, pero por eso primero hay que hacer una depuración, una semana a base de verduras, de alimentos muy depurativos para que el cuerpo vaya pudiendo hacer un proceso de limpieza. Hombre, si las piedras son muy grandes no van a poder salir por el conducto, porque la piedra es más grande que el conducto, pero sí puede eliminar arena y desechos que sí puedan eliminarse, y por esa razón se utiliza el ácido málico porque se dilata el hígado, ¿no? Las piedras grandes ya se irán disolviendo a través de varias curas. Con una sola cura no puede hacer ese proceso, ¿no? Y habría que tomar también mucha lecitina de soja, ¿no? Para que la vesícula se vaya limpiando. Pero que mucha gente que tiene problemas hepáticos se debe también a que toma muchas cosas fritas, y hay gente que la grasa de la leche no la puede tolerar y se quedan ahí desechos durante mucho tiempo, ¿no? Que provocan esas piedras y esas durezas, ¿no? El diente de león, el cardo mariano, eso lo tenemos que utilizar con cierta frecuencia, ¿no? Oye, ¿qué opinas de la cucharadita? Tú que eres tan amante del aceite, que tendremos que hablar de aceite también. ¿Tú qué opinas de la cucharadita de aceite de oliva en ayunas? Hombre, que el aceite de oliva en ayunas es lo mejor que te puede agradecer tu hígado, ¿no? Y todo tu sistema digestivo y todo el cuerpo. Es una grasa sana, natural. Aunque hay ya gente que utiliza también la aceituna seca, ¿eh? La aceituna seca desecada, Qué que se está curioso. empezando a comercializar ya. ¿Eh? Y yo, más que el aceite de forma interna, me gusta de forma externa hacer bucles en ayunas con el aceite para que reciba el cuerpo la información, y entonces ese aceite se empieza a blanquear y empieza a absorber como una esponja metales pesados, sustancias tóxicas, y cuando lo escupes no te puedes imaginar lo que aparece ahí. Tienes que limpiar luego bien el cuarto de baño cuando escupes ese aceite blanquecino que es asqueroso, ¿no? Porque se ha quedado ahí absorbido todas las sustancias tóxicas a nivel de digestivo y de boca, sobre todo, ¿no? Hace un proceso de limpieza de encías a nivel cerebral, y el aceite, pues también a nivel interno es una grasa sana, ¿no? Mm. Y si lo Bueno, mezclas con un poco de agua templada y un poco de limón, ¿eh? hay que recordar que Ramón tiene 2 libros relacionados con el aceite también publicados en Treulario, que son 2 regalos. Uno de ellos es El poder curativo del aceite de oliva, donde hablas de muchos remedios así similares al que acabas de decir. Y otro es El poder erótico del aceite de oliva, que también es muy interesante, cómo podemos utilizarlo para Claro, muchos fines relacionados con, pues, la sensualidad, por no ser más directa, no directa. y la fertilidad también, ¿no? Claro. Hombre, yo cuando escribí el libro del aceite de oliva, el poder erótico del aceite de oliva, bueno, yo me di cuenta de que vivimos en una sociedad en que nos distanciamos, no nos podemos tocar apenas, como toque a alguien ya eh, hay una cierta problemática, y estamos haciendo una cultura de guerra de sexo que está perjudicando seriamente al erotismo que podíamos tener en una vida diaria sin tener que recurrir a bestialidades, ¿entiendes? Es decepcionante, ¿no? Que ya te dé miedo de tocarlo o de estar a alguien porque piensas que te van a denunciar por acoso sexual, ¿me entiendes? Y solamente ha hecho tocarlo. Hola, ¿qué haces? Es complicado, es un tema, la verdad, que es complicado. Hablábamos, Ramón, de la mácula, de una de las dietas para la mácula. ¿Qué Sí. otras más cosas, qué otras afecciones más tratas en tu libro? Hombre, hay una que me encanta mucho, que es para los estómagos deteriorados, que se hace con una serie de plantas, entre ellas la malva, la raíz de malva, que es muy difícil de conseguir. Habla también de la leche de cebada, de pequeñas mini comidas a base de piña, que hacen que un estómago deteriorado pueda recuperarse, porque es que tomamos una serie de medicamentos que parece que el cuerpo puede asimilar todo lo que le venga, todo lo que podamos tomar. Y luego la gente toma también
antiácidos, que eso es lo más asqueroso que se puede echar en cara, ¿no? Porque encima tienen aluminio. Sí, Entonces, además, va perdiéndose la capa de protección del estómago y hay que tener cuidado con eso, ¿eh? E incluso con las pastillas normales que te manda un médico, muchos tienen la precaución de decirte, tómese usted un protector. Pero bueno, pero no siempre te vas a estar tomando protectores, porque el estómago se vuelve perro. sí, no solamente eso, sino que además hay un estudio que indica que los protectores a largo plazo provocan lesiones de cadera y lesiones de huesos. Es que además es algo curioso y ahí te quiero preguntar porque a lo mejor tú me puedes explicar, seguro que tú tienes algún truco, algo que nos ayude. Yo entiendo, o sea, a mí lo que me dice mi intuición es que deberíamos tener la capacidad de que nuestro cuerpo nos dijera qué alimentos y qué cosas nos están sentando bien o mal. Mira, hay una técnica muy sencilla. Dedo índice, dedo pulgar. Con la otra mano presiona para ver si se separan o no se separan. Por ejemplo, tú te llamas Ana Isabel, ¿no? Sí. ¿Ves? Cuando tú presionas, si te gusta tu nombre, que creo que sí te gusta. Oh, me encanta. Te encanta. Pues entonces, cuando tú presionas, los dedos están fuertes porque te gusta tu nombre, ¿no? Pero si tú dices que te llamas Pepita, al presionar los dedos se separan porque tú no te llamas Pepita. Entonces, eso lo puedes hacer con los alimentos. Entonces, tú puedes tocar un alimento y entonces preguntarle a tu cuerpo si le sienta bien. Entonces, si tú presiones los dedos tan fuertes, quiere decir que es bueno. Pero si se separan, quiere decir que ese alimento es perjudicial. ¿Eh? Aparte también que yo tengo un sistema muy efectivo que es la escala de Bobby, ¿no? La escala de Bobby's. Oh, cuenta. La escala de Bobby es una especie de abanico, luego si quieres te metes en internet que te va a encantar, y entonces tienes 1.000 Bobby, 2.000 Bobby, 10.000 Bobby. Entonces tú pones un alimento en el abanico, en el centro del abanico de los Bobby, con un péndulo, toca el alimento y en ese abanico te indica si es perjudicial, si es cancerígeno, si ese alimento es bueno para ti, si ese alimento es muy espiritual, y el péndulo te va indicando esa escala de posibilidades, ¿no? De que un alimento sea sano, ¿no? Antiguamente había un sistema muy gracioso que es que te ponían de espaldas y te ponían el alimento sin que tú lo vieras, y entonces se llama esa técnica la técnica de la pierna corta, porque si ese alimento te era perjudicial, tú inconscientemente encogías la pierna y si era sano, estirabas la pierna. Qué curioso, qué interesante. Bueno, si no, otra técnica que es la del pulso. Tú te mides las pulsaciones por minuto y te toma el alimento y si media hora después hay una diferencia de más de 10 o 15 pulsaciones, el alimento era alérgico. Wow, súper interesante. Yo escuché ahora que lo dices a un nutricionista decir que normalmente cuando nosotros tomamos un alimento al que somos intolerantes, nuestros niveles de azúcar, de glucosa suben. Entonces, midiéndote la glucosa 2 horas después de haber tomado un alimento, puedes saber si realmente ese alimento te produce alergia o no, o intolerancia o no. Y lo sabes porque te da un bajón. O sea, cuando tú tomas un alimento que te produce estrés, sube mucho la glucosa, pero después, igual que sube mucho, hace un bajón muy fuerte. Claro. Entonces, a las 2 horas más o menos, si te la mides y tiene la glucosa muy baja, posiblemente sea intolerancia a ese alimento. De todas maneras, hay otra regla que muchos vegetarianos están de acuerdo, es que cuando tú tomas un alimento que no es crudo, se produce una leucocitosis digestiva, un aumento de glóbulos blancos porque el cuerpo no reconoce ese alimento como sano y se produce ese proceso. Y luego también muy interesante, si nosotros vemos que de una manera física estamos deteriorando, también es importante vigilar qué estamos comiendo de una manera continuada en el tiempo, qué alimentos nos acompañan todo el tiempo, ¿no? Y lo podemos identificar porque forman parte de nuestros hábitos, como por ejemplo el café de la mañana, ¿no? O por ejemplo, no sé, comemos mucho pan, comemos pan todos los días, ¿no? Claro, el pan sabes que es tóxico, ¿eh? El pan que se hace ahora, desde luego, absolutamente.
Es asqueroso. El pan que se hace ahora es asqueroso. Aparte de que se hace, tú coges la harina del pan y lo pones en un rincón y no se acercan ni los insectos a comérselo. Uno lo huele y dice, como si fuese vómito. Y encima hay panaderos que le echan yeso para hacer la masa del pan. Aparte que hay, sí, como te estoy diciendo. ¡Qué barbaridad! Aparte de eso, hay una manipulación genética tan fuerte en el pan que está provocando muchas diabetes, muchos problemas de colon irritable, el pan que se está comiendo ahora, el de trigo. Es bestial. Es un alimento a olvidar. El mejor alimento, el mejor pan que tú te puedas comer es un buen plátano. ¡Oh, qué rico! Pero bueno, si es que sería tan sencillo, aunque en vez de tomar ese pan que se compra blanco, es que se nota cuando un pan está hecho, por ejemplo, de una levadura de masa madre, hecho de verdad, como se hacía antiguamente, con una harina integral. Se nota en el peso, en el olor, en la textura. O sea, el pan de ahora es papel, cartón, es como si comieras cartón. Y hay una diferencia abismal entre uno y otro. Vivimos en la civilización de la prisa y la prisa es compañera de la comodidad. Hay que pagar un precio. Ahí está, qué bien lo has dicho. Qué bien lo has dicho. Pues estaría toda la vida contigo hablando, Ramón, porque es que es un gusto. Además me encantan todos tus trucos. El que me has dicho de los deditos, ese se lo pienso probar. Sí, además hay otra que es que te puedes poner de pie, ¿sabes? Cerrar los ojos y pensar en algo, incluso en una persona. A ver, fulanico es un sinvergüenza, me va a engañar. Entonces el mismo cuerpo, si se inclina hacia adelante, te dice que no te va a engañar. Pero si se inclina para atrás es un sinvergüenza. Sí. Súper interesante. Y bueno, tú me enseñaste también este de aquí también me lo enseñaste tú, pero yo creo que el de los dedos es más sencillo, ¿no? Sí, es muy sencillo. Hay casos de, por ejemplo, que gente que no le gusta su nombre y entonces pues no resulta. Pero por eso pregunto siempre, ¿te gusta tu nombre? Porque hay gente que no le gusta su nombre, ¿no? La mayoría sí, aunque muchas veces es impuesto por los padres de abuelos. Eso es otro tema que quizás podamos hablar más adelante de la influencia de los nombres. Ese es un tema súper bonito. Yo te voy a contar la historia de mi nombre, porque creo que además te va a gustar mucho la historia, porque el otro día descubrí algo súper interesante. Yo me llamo Ana Isabel, no hay ninguna Ana Isabel en mi familia, solo está la abuela de mi padre, y me llamo así por ella se llamaba Ana Isabel. Y resulta que tú sabes que el Día de las Anas es el 26 de julio, pues este último 26 de julio me llamó una tía mía, una hermana de mi padre, para felicitarme por mi santo, y me contó una historia de pues a quien le debo el nombre, ¿no? De mi bisabuela. Me dijo, qué casualidad, que era de Roquetas. Un lugar donde yo vivo ahora mismo. No existen las casualidades. Un lugar donde yo vivo ahora mismo que nunca me planteé vivir aquí, y mira dónde estoy, en Roquetas. Claro, porque vuelve al origen. Todos volvemos al origen. Es que es alucinante. Bueno, no quiero ser un poco vanidoso, pero yo practico la terapia de vidas anteriores, ¿no? Entonces, las personas que han tenido una vida muy feliz anteriormente, pues siempre necesitan, a lo mejor tienen la necesidad de ir a una ciudad o a un país que a lo mejor nunca han visto, pero se sienten muy a gusto, pero es porque en vidas anteriores ya habían vivido, ¿no? Entonces también ese tema es curioso porque da pie a pensar que también que los deseos de nuestros antepasados los cumplimos nosotros también, ¿no? Quizás a tu abuela le hubiera gustado vivir mucho más en Roquetas. Sí, se tuvo que trasladar porque se casaba. Claro, se casaba y ya no pudo disfrutar de su ciudad de origen y tú estás viviendo por ella, eso. Lo que ya no pudimos hacer, ¿no? Siempre intentamos hacer lo que los antepasados no pudieron hacer, ¿no? Sus sueños, y luego queda cumplir los nuestros propios, ¿no? Que a lo mejor no los podemos cumplir, los tienen que cumplir los hijos de nuestros hijos. La verdad es que es alucinante. Es un tema, bueno, yo prefiero hablarlo
por supuesto hablaremos de estos temas, ¿no? Pero a nivel personal, porque tengo muchas historias que contarte al respecto porque son fascinantes. Bueno, imagino que tú habrás escuchado muchísimas porque tú tratas este tema con mucha gente y tendrás increíbles historias para ti porque a lo mejor no las puedes contar porque son privadas, ¿no? Sí. Pero que deben ser fascinantes, que deben ser maravillosas. Yo lo que sí quiero que tengan claro las personas que estén viendo este vídeo, que tienen que tener una frase en su mente muy clara, una frase de metafísica que dice: niego la apariencia de enfermedad porque la verdad está en el espíritu. La enfermedad es ilusión. Ah, genial. Mi- no hay mejor manera que resumir todo en una frase, ¿no? Bueno, pues es una frase que lo simplifica todo, que nos ayuda a entender lo que somos. Y la verdad es que, Ramón, me ha encantado esta compañía tuya, me ha gustado muchísimo, ha sido un placer. Un consejo final que me encantaría que estuviera dirigido a todos los que vean este vídeo, que nunca cuenten los problemas de sus enfermedades, porque lo que hacen es más potenciar esa enfermedad. ¿Eh? Nunca diga, la conversación de viejo, yo tengo artritis, pues yo tengo artrosis. No, tú nunca hables de tus enfermedades porque lo que haces es manifestarlas más. ¿Eh? Hay que Claro, luchar para curarlas y si no, acéptalas, pero no estés continuamente hablando de tus enfermedades porque lo que hace es aumentarlas, darles protagonismo y aumentar el ego. ¿Eh? Esa es la gran verdad que yo quiero que aprendan hoy todos los que vean este vídeo. y además lo cuentas también en un relato precioso del libro Luz de Sol, que hablas de una historia de un hombre que siempre le iba todo mal, porque claro, cuando volvía del trabajo se sentaba con sus tías, creo que eran su madre y su tía, Sí, y, su madre y su tía. y entonces le contaba todo lo mal que le había ido a lo largo del día y, Del no sé, trabajo. y cuando dejó de hacer eso es cuando empezó a irle bien en la vida, ¿verdad? Claro, ascendió de puesto, ya no hablaba de sus problemas, ya no hablar de ellos, pues no los materializaba otra vez, no los repetía otra vez. Entonces, pues la madre y la tía se quedaron sin la información negativa, pero él pudo avanzar espiritualmente porque ya no hablaba de sus problemas y entonces lo ascendieron a un puesto mejor, ¿no? Pero ya que damos un consejo tan difícil de llevar, porque muchas veces nos necesitamos desahogar, deberíamos enseñar también algún tipo de truco para Sí, poderlo llevar bien. sí, sí. Hombre, la repetición continua de palabras o de mantras, como hacen en la India, o de como hacen algunos monjes, de repetir continuamente una serie de palabras que hagan que el ego no pueda entrar, ¿no? Hay un ser muy espiritual que le recomendaron que dijera, yo soy eso. Yo soy eso. Entonces, como el ego no puede agarrarse a eso porque no hay forma de que se pueda enriquecer o alimentar, pues eso, ¿qué es eso? Pues no sé qué es eso. Pero como el ego no puede, pues llega un momento dado que no puedes pensar en eso porque no sabes lo que es eso. Entonces este hombre repitió esa frase, yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso, hasta que cuando pasaron 3 años llegó la iluminación. ¡Qué bueno! El ego nunca supo que era eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso me ha recordado, el otro día estaba estudiando las estadísticas de Trevolarium para intentar a ver cómo mejorarla. Y resulta que uno de los artículos que más se leen de Trevolarium se titula Somos lo que somos. Claro, Somos lo que somos. claro. Qué bueno, yo soy eso, me la quedo, me la quedo. Yo Pues ya soy eso. sabes. Bueno, Tu pues mente no puede, no puede. Y dice, bueno, pero a ver, explícame qué es eso, qué es eso. qué Es una bueno. trampa, una jaula donde cae el ego y ya no puede salir. Entonces, para llegar a la iluminación, lo correcto es eh, que el pensamiento sea limpio, puro, que pueda canalizar y que no pueda influirte ni alimentarse a través de pensamientos negativos o positivos en tu mente, ¿no?
Yo soy eso, yo soy eso. Me encanta. Has llegado, ¿eh? Te has llegado, ¿eh? Me encanta, me encanta. Me la quedo, me la quedo, me la quedo. Voy a intentar cada vez que piense en mis habituales No. tormentos La pones en tu personales. fondo de pantalla. La pones así antes cuando vayas a empezar, la pones en el fondo de pantalla. O la pones en una pared con letras de estas que venden de esas en relieve y lo pones y más de uno dirá, bueno, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿De qué va esto? Eso, Eso es eso. qué bueno, es que genial, genial. Muchas veces, la verdad es que se agradece de los maestros. Identificas a los maestros porque simplifican las cosas, porque hacen fáciles los caminos. Tú sabes que, bueno, a partir de Trevolarium, pues he tenido que hablar con mucha gente, escuchar muchos mensajes, y me di cuenta de que la verdadera sabiduría está en reducir la información a cosas sencillas y fáciles de practicar, cosas que simplemente sean geniales, ¿no? Como esta gran frase que me has enseñado hoy. Yo soy eso, con eso me la quedo. Claro. Entonces, ¿tú eres eso? Eso soy yo. Pues ya está, si eres eso, pues eres eso. Qué bueno, me encanta, me encanta. Ramón, me lo he pasado bomba, siempre me lo paso bomba contigo, me encanta. Muchísimas gracias por tu rato, por este rato que me has dado. Pues yo también. Y de forma final, pues podríamos hacerle un regalo a los espectadores para que puedan conseguir dinero, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Qué buen Hay regalo! la diosa Lakshmi, que es la diosa de la riqueza en la India, que por cierto te advierto que vas a ir a la India, no sé cuándo, pero tú vas a ir a la India. ¿Ah, sí? Sí. Además vas a conocer a una chica que se llama Rosa, que es la mujer de Joaquín, que os vais a conocer y vais a ir las dos a la India, estoy seguro. ¡Uy, qué bien! Entonces, hay un mantra que se utiliza para atraer dinero y dice así: Om Swing Lashmi Maha Lashmi Nama. Om Swing Lashmi Maha Lashmi Nama. Después, 108 veces, ¿eh? Después te voy a pedir que me lo describas para yo ponerlo en la descripción. Joaquín te lo puede conseguir hasta en canciones de la India. Ah, estupendo, Joaquín. Lo que estoy escuchando ahora mismo, de fondo, la que tiene ahora mismo es de la diosa Ganesa, que es para el... ¿Se lo oye de fondo? Sí, se oye muy poquito, pero se oye. Mientras se va escuchando la música, quiero decir que Joaquín es el dueño de Namaste, que es la tienda donde estás, ahí en esa tienda tan linda que está ubicada en Úbeda, por si alguien quiere acercarse y conocer esa maravillosa tienda de elementos de la India, que además sus dueños pues son personas que están tan enamoradas de la India, que viajan continuamente y que están empapadas de su cultura. Y yo encantada de viajar con Rosa a la India. Bueno, vamos a montar un encuentro de Trevolarium en la India o algo así. Vamos, vaya a divertir. Yo creo que en vuestra vida va a ser un recuerdo de por vida. Vamos, que cada vez que estéis tristes os vais a acordar de ese momento y vais a disfrutar muchísimo, ¿eh? Estoy escuchando. Pues Om Ganganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha. Ese mantra es para eliminar las situaciones negativas, para no tener obstáculos en la vida. Sí, pues luego lo apuntamos para dejarlo en la descripción para que la gente lo pueda repetir. Que luego tú puedes contactar con él, que te lo grabe de alguna forma con tus nuevas tecnologías y que tú lo puedas escuchar de fondo para cuando haces tus procesos de trabajo. Vale, y si no, pues muy sencillo. Bueno, yo no sé si la gente... Yo cuando era jovencilla era cantautora, componía canciones. Y muchas veces simplemente una frase la convierto en una canción y es muy fácil así repetir. El efecto gusano.
El efecto gusano. ¿Ves? Claro. Si es que esto es un no parar. Cuéntame qué es el efecto gusano. ¿Por qué te crees que los cantantes son tan famosos y hacen canciones que a la gente le gusta? Porque hacen mentalmente una frase de repetición que hace que se quede en el subconsciente y tú la repitas, y a eso se le llama el efecto gusano. ¿Eh? Ah, claro, claro. Es increíble. Hay veces... ¿A ti no te ha pasado, Ramón, que un día se te pega? Porque pues yo con el mundo musical es algo muy personal, ¿no? Por eso, porque yo he vivido la música desde la creación. Y entonces los que vivimos la música desde la creación, vivimos la música de una manera muy diferente. Es como mucho más espiritual, más sanador, ¿no? Más sanador, muy sanador. Y a mí me ha pasado que de repente empiezo a cantar una canción, me tiro 2 o 3 días cantando esa canción. Y luego, después de esos 2 o 3 días que se me ha pegado, sale en la televisión o hay alguna noticia relacionada con el cantante o con la canción o con lo que sea, que actual, es como si fuera premonitorio o algo así, es una cosa increíble. Ahora estoy con un tema de un libro del chamanismo, de la maleta del chamán, en la que hablo de los cazadores de palabras. Los cazadores de palabras son personas que van escuchando las conversaciones de la gente y eso parece una galimatía, pero luego ya lo escriben en un papel y vas sacando información y te van dando respuestas de tu vida, a través de ese conocimiento. De hecho, antiguamente existía el rosario de los santos varones, en el que una mujer iba rezando el rosario y 2 personas a los lados iban captando la información desde la casa hasta la iglesia y averiguaban quién le había robado o qué tenían que hacer con determinadas situaciones, porque enlazaban las frases que decía la gente en la calle. ¡Ay, qué bonito! Cazadores de palabras. Tengo yo que investigar sobre eso. ¡Qué historia más bonita! Bueno, ya estoy deseando ese libro nuevo, Ramón, lo estoy deseando. Sí, ya he terminado el del mal de ojo, el de la fascinación y el mal de ojo, que yo creo que quizá antes de un mes se pueda publicar y también podemos hablar del tema, de la fascinación. Sí, tenemos que hablar de muchas cosas, tenemos muchos libros pendientes. Por ejemplo, tengo muchas ganas que hablemos de los cuentos, las historias azules de San Miguel. Porque para mí San Miguel es un ángel que tengo mucho cariño. Por cierto, va a ser la feria de San Miguel aquí en mi pueblo dentro de poco tiempo. A final de este mes ya va a ser la procesión y el éxtasis del gran maestro de la lucha contra el mal, como es San Miguel. Es verdad. De hecho, bueno, ahora que has hablado del mal de ojo, es uno de los más poderosos para luchar contra el mal de ojo, ¿no? Claro. Y otro tema también que quiero hablar muchísimo es el Evangelio según San Esteban, que es un libro que tenemos muy abandonadito y que es muy interesante. Sí. Hay palabras secretas de Jesús de curación que solamente sabían los apóstoles. Palabras que quizás tengan cierto paralelismo con el Ho Oponopono, ¿no? Claro, pero a fin de cuentas... Fíjate nada más que diga agua cristalina, gotas de rocío, que son mantras en realidad, mantras de curación. Y se cuentan ciertas historias secretas porque los apóstoles eran iniciados. Entonces los iniciados sabían cosas que los demás no podían saber. Por eso Jesús hablaba en parábolas, en forma de pequeños cuentos, para que quien quisiera entender, entendiera, y el que no entendiera, pues se quedara solamente en la esencia de la anécdota del cuento. ¿Sabes? Pero la parábola es una enseñanza muy rica en muchos aspectos, ¿no? Incluso para personas que quieren llegar más allá del conocimiento, ¿no? Hay una parte del libro que es impresionante, que es la pérdida del alma. La pérdida del alma. Cuando una persona tiene depresión y pierde su alma, y entonces tiene que ir el maestro espiritual, el apóstol o el Cristo, ahí buscar ese alma y hasta donde está, ver su parte de niño o de niña y recuperarla y volverla a ensartar en el cuerpo físico de esa persona, ¿no? Por eso los depresivos tienen el cuerpo doble, el astral y el físico no están encajados. Wow, no sabía nada de eso. Sí. Bueno, podríamos estar toda una eternidad hablando, Ramón. Está echando humo ya el ordenador, ¿eh?
Mi ordenador está feliz, yo creo que está Sí, feliz, está como feliz, yo, ¿no? porque Claro. la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de este rato. Y podríamos estar una eternidad aquí, y seguro que mi ordenador aguantaría, seguro que seguro. Yo me alegro, yo me alegro por él. Lo que ocurre es que, bueno, tampoco Pero vamos a tienes que usar bautizar también a tu ordenador, lo mismo que tu papi chuli de tu coche. Lo tienes bautizado, tienes que bautizar también a tu ordenador, ¿eh? completamente de acuerdo, mi ordenador es mi gran herramienta, es mi ¿No? puerta al mundo. Pues no tiene nombre tu ordenador, ahí donde lo ves. No lo has bautizado. Pues ahora mismo lo voy a bautizar. Y ya que estamos hablando de San Miguel, que es un nombre tan bonito, es el nombre además de mi padre. Pues Así lo ya voy a le llamar. llamas Miguelito, le puedes llamar al ordenador Miguelito, Miguelete, o algún apelativo cariñoso para cuando se ponga un poco rebelde, pues le diga Miguelete, Miguelete, Miguelillo. Miguelete, Miguelete. No sé, que el pobre en realidad está soportando como puede mi forma de trabajar, que yo trabajo de una manera tremenda. Sí. Yo soy excesivamente multitarea, procuro evitarlo, porque además me di cuenta de que eso me dispersa mucho. Pero claro, cuando eres multitarea tienes un Google abierto con no 10 pestañas, sino 20, 25 pestañas y ya el pobre era... Luego tengo el editor de vídeo abierto, luego tengo el editor del audio abierto, el Word abierto, todo abierto, claro. El Tú pobre tienes que hacerte aguanta. la idea que eres el director de orquesta, de una orquesta, que hay violines, hay piano, hay trompetas, y tú con la varita, pues le haces que suenen al unísono, ¿no? Pues hazte la idea de que eres el director de orquesta de todos esos instrumentos, ¿no? Que te obedecen, ¿eh? Pero te obedecen con cariño. Con cariño, por supuesto que sí, con cariño. Si es que al final, lo que decíamos, vamos a terminar el vídeo casi como lo empezamos. En el universo, incluso con todo su caos, con todo su desorden, con toda la violencia que hay en el planeta, la contaminación, todo eso, al final está lleno de amor. Y funcionamos y existimos por amor. Y así es como yo lo percibo, la verdad. Así es la sensación que a mí me da todo lo que nos pasa. Incluso yo veo que hasta el más vil de los asesinatos siempre hay amor detrás de ese asesinato. O falta de él, o una mala interpretación de él, pero siempre es el amor el motor de todo, pienso yo. Pues sí, cierto. Cierto de lo cierto. Muchísimas gracias, Ramón. Me ha encantado. Me lo he pasado bomba. Espero que también el resto de las personas que ven este vídeo disfruten y que sean más felices y que encuentren su camino y que a lo mejor una lucecita se la haya encendido para que descubran algo que no sabían y que les puede iluminar. Esa es mi pequeña aportación, ¿no? De ese amor, de ese gran amor cósmico, ¿no? Que es todo lo que nos rodea, ¿no? Aprovecho para decir que Ramón no solamente es escritor, que esa es la parte más bonita que conocemos en Trebularium, pero también es escultor, es dibujante, también es terapeuta y también le puedes pedir ayuda, pero es un hombre completamente offline. Así que si alguien que ve este vídeo pues quiere contactar con él de alguna manera, pues nos escribís en trebularium@trebularium.com, nos dais unos datos de contacto y yo se los dejo a Ramón y él, si puede, porque siempre está muy liado, pero si puede, tratará de establecer contacto de alguna manera con vosotros. ¿Te parece bien, Ramón? Me parece perfectamente bien. Vale. Pues muy bien, pues nos vemos prontito. Muchísimas gracias, muchas gracias por este rato. Yo soy eso. Yo soy eso. A partir de ahora, mi karma. O no, le he dicho mal, mi karma, no, ¿cómo le llamáis? Mi mantra, mi mantra. Mi mantra. Yo soy eso. Yo soy eso. Y ya está, y me bautiza a tu ordenador, ¿eh? Miguelito. Miguelito, le hace un pequeño bautizo, lo bendice, le celebra una fiesta, te toma una copichuela en nombre suyo y poco más. Estupendo, así lo haré, Ramón. Pues ya está. Miguelito y Ana Isabel, os deseo lo mejor. Namaste.
Namaste. Yo también os deseo lo mejor, Ramón y Joaquín y compañía, porque a lo mejor hay algún cliente Sí. que ha entrado a la tienda y todo eso. Sí, Rosa está aquí con su niña y están dando paseos y espero Pues, que sigan dándome. pues un beso digital a todo el mundo desde aquí. Muy bien, gracias. Hasta luego, luego. Ramón.